Agua del tiempo, agua natural. Si yo pongo un poquito de agua tibia voy a acelerar el proceso de despegue, pero también corro el peligro que esto se dilate. Entonces empieza a tener una flexibilidad que quizás no me conviene. Si trabajan con agua del tiempo, no hay ningún inconveniente. Habíamos dicho que la premisa era que la fluorescencia, que es un refractario, no debíamos lindarlo al borde porque si no el vidrio no va a bajar. Vamos a usar el recurso de poder hacer una fuga con un clear. En este caso, vidrio float con vidrio full clear, que va a servir para que esto luego nos pueda dejar mover esas burbujas hacia el exterior, porque además va a generar burbuja el refractario que tiene la fluorescencia, va a alargar un poco. No obstante, nosotros mandemos a el calcornear, va a quemarse la lata, pero siempre va a quedar como un poquito de burbujeo extra que lo van a ver en el casting, que ya muchos vieron con sus manos, después se lo vamos a mostrar de nuevo. Acá ya vamos a ver dos cuestiones. La primera es que como sé un cartucho alternativo, se empieza a diluir la tinta y ahí les empieza a agarrar el ataque porque dicen, se está desarmando todo lo que hice. Saben que no es así, no va a pasar nada. Lo único que hice fue que la goma se empezó a ablandar y mi calco que tenemos con la laca, que es al solvente, va a transportar la imagen fluorescente. ¿Se acuerdan que les dije? Yo después lo voy a volver a juntar porque es la mejor manera, pero se los quiero mostrar a trasluz para que ustedes vean que lo van a ver en el fondo. Sí, ¿ok? Esto es lo que van a obtener, que es la fluorescencia. El modo de transportar siempre es a través del papel. Ustedes todo lo que van a hacer, las equivocaciones, el desplegó, el calco, todo lo van a hacer en el agua. Si lo quieren hacer afuera lo van a romper. Si pusieron el calco mal, sumergen el vidrio con el calco nuevamente en la batea y así es el modo de desplegar. Pero el traslado siempre es con el papel. En este caso que elegimos con Tony, no tenemos como un registro más exacto que lindarlo a los 2 milímetros del borde, voy a venir con el papel y como esta tinta no me va a perjudicar, voy a mojar la superficie, que es la que me va a favorecer quitar el aire que quede en este proceso que yo transfiero la imagen con el calco asistente papel. Si yo dejo las burbujas que hay entre medio, si dejo esto así, ya tengo burbujas bastante significativas. Lo que puede suceder es que en el proceso de horneado, donde yo voy a quemar la laca y voy a estampar mi material, puede burbujear porque va a querer salir esa burbuja y va a abrir la imagen. Entonces, esto no es menor. No. Tienen que dar su tiempo de quitar absolutamente todas las burbujas, porque en la sumatoria, si empezamos con una imagen de 10, empezamos a agregar cuestiones y terminamos en una imagen de vidrio en un 3. La idea es terminar en un 8 en fidelidad de línea. Entonces, todas estas cuestiones que pueden jugar en contra con esa transferencia de imagen, las tengo que tener en cuenta. Modo de sacarlo es del centro hacia afuera, haciendo pequeños golpecitos, porque la laca es flexible, entonces puedo dilatarla. ¿Cuándo es el momento que yo comprendo que listo, llegué? Primero es cuando no veo las burbujas y segundo es cuando no se mueve más el calco. Entonces, Tony ahora con su paciencia va, cuando yo ya sea pasar los palcos, va a hacer el trabajo de comenzar a quitar del centro hacia afuera sosteniendo el resto del agua. Entonces ahí hay unas lamas de goma. Sí, juegan en contra a veces porque se entusiasman y cuando van a montar el calco, la cara, ¿sí? Todo se extendió. Entonces, como que es más metódico. Ahora, en este momento donde tienen que ser precavidos y no poner un vidrio arriba para hacer el cálculo de dónde va el siguiente. ¿Por qué? Porque se van a pegar. Entonces, como tienen los topecitos, cuando Tony quiera calzar, porque este va acá, ¿sí? Pero después lo vamos a hacer. Cuando Tony quiera calcular en qué lugar, según su recorte, va a tener que ir el cálculo del próximo vidrio, que si bien va a estar detrás,
vamos a generar 3 puntos de apoyo básico en toda moldería. Ahí, tratando de evitar apoyar sobre el calco. Bueno, seguir trabajando. Pero el próximo de Tony iría ahí. Siempre teniendo ese cruce que agregamos de los dos calcos estimado, ¿sí? No voy a dejar ninguna línea de separación entre uno y otro porque luego sería una línea cortada cuando yo quiera verla a través del casting. Esto aplica para la fluorescencia o aplica para los esmaltes o para los polvos de vidrio, todo lo que vimos hablando. Tiene que montar encima. Y porque queda como en esa progresión de imagen, si no vas a hacer el recortado y lo vas a poder reproducirlo a través de los planos. ¿Sí? Esto es prácticamente como más a lo que tenga que ver con el casting por laminado, pero muchas veces yo con un bloque puedo cargar una escultura, por ejemplo. Si ya tengo que basarme en un buen bloque con imagen, que luego puedo usarla como un billet, por ejemplo, de determinada escultura, determinada temperatura. Entonces, vas a continuar haciendo exactamente lo mismo. Si quieren, pueden tomar un registro con algún fibrón que después se quema, donde él ya sabe que va a tener que venir a apoyar sus topes acá. Como para que tengas un registro. Y acordate de los 2 milímetros, que no tengo que evitarlo, si no el vidrio no bajaría, 2 milímetros. Me olvidé de los 2 milímetros, luego puedo cortarla con trincheta, con un cúter, con un filo, puedo cortar el calco, todavía es un calco. Y si me di cuenta cuando salió del horno, también puedo trabajar la abrasión. Puedo levantarlo con un Dremel, por ejemplo, o con una lija, porque me olvidé de quitarle el borde lindante con el perímetro. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, ordenadamente solo van a ir poniendo los calcos de a uno, porque muchas veces quieren tirar todos los calcos juntos y después empiezan a hacerse babita. Y yo paso y vamos. Pero me falta Marisa. Bueno, vamos a ir a una temperatura. Lo peor que nos puede pasar es que vayamos a una fijación y que esa fijación no suceda. Entonces lo que ustedes van a hacer siempre va a ser una prueba previa. Yo ahora estuve hablando de temperaturas con Roser y llegamos a una conclusión que vamos a hacer la fijación en 750 grados. Si fuera a trabajarlo en un bullseye, estábamos entre 700 y 720 en una fusión de 800. Pero acá ella fusiona en 820. Entonces esos 20 se lo agregamos. En mi horno yo lo haría a 730, pero en el horno de Roser lo hago a 750. 730 el float. En float. Y en 700 grados, 710 sobre bullseye, porque es un refractario. Si yo trabajo un esmalte con plomo, voy a poder fijar a... No, esmalte con plomo. Lo primero que hablé. 500. Agarra la comunicación que estoy poniendo en nota. 580 ya tengo fijación sobre float y en 560 lo tengo en bullseye. Perjudicamos menos el vidrio, ¿no? De ese modo. Entonces, no hay problema que lo lleve a 700. Yo lo que tengo que lograr es que esto no se dilate. Porque mañana, cuando hago el empalme, los otros 2 vidrios que se vinieron al horno, van a cuadrar todos y no va a estar ninguno fuera de forma. Si no, debería llevar, si algún material de los que use, voy a necesitar un movimiento mayor de la superficie de dilatación de ese vidrio para que se estampe, voy a tener que tener mis recaudos. ¿Por qué? Porque en este caso, algo con fundente con plomo, yo le puedo bajar el punto de fijación. Si yo trabajo, por ejemplo, con un polvo de vidrio tool sobre float o un EasyFuse, voy a estar trabajando alrededor de los 760 para fijar EasyFuse y 780 para el tool. En esas temperaturas me voy a mover 5 más arriba o abajo, ¿sí? Estamos en mitad, acá con Roser, en 760. ¿Qué hice yo? Bajé 10 grados, por eso lo llevé a 750, que son los 30 grados más que necesita el mío. ¿Sí? O sea, perdón, los 20 grados más del mío que yo voy a 730, por eso lo ponemos a 750. Esta variante, yo se las hago con ustedes, tengan que ajustar, no tengo ningún problema de decírselo mañana sobre los apuntes, lo vamos a modificar cada uno con su alta temperatura para que
tengan como un registro general de cada material que usen para hacer la transferencia, a cuánta temperatura harían esta primera fijación. ¿Hasta ahí estamos? Bien. La curva para esto, la mañana la vamos a desglosar, pero es una curva sencilla que hasta pueden, los que tienen horno de ladrillo, no poner bajada controlada, no tiene que tener una velocidad lenta. Esto es simple estampa, como cuando pintan sobre vidrio, que pinto con la grisalla, entro y salgo. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a primar la laca, que a los 70 grados va a dejar de existir, pero aguántense el olor. Muchos me van a llamar diciendo se me está quemando el horno. Es el olor de la laca, ¿sí? Y en este caso, que tenemos un refractario como tal, es que un refractario, que hablamos al principio de la mañana, una que inclusión. Entonces, solamente se va a fijar lo que la superficie del vidrio ablande para que esto estampe. Probablemente tengamos desprendimiento de material, exceso de material, como suceden con las micas. Esto no es un esmalte confundente, es un refractario con un fundente alcalino que necesita también una temperatura, aditivado con un poco de boras, porque se acuerdan que si no, con el cromo se va a poner marrón. Entonces podemos tener algún desprendimiento, pero lo que no puede suceder es que le pase el dedo y esto se levante. Entonces, lo que les digo en su primera horneada de prueba es: levanto el horno, paso en un extremo, si veo que se levanta, bajo y comienzo a subir de a 8 grados. Si lo llevé a 730 y se me desprende total, yo lo subiría a 15. Las dos variantes, vamos a hablar de curvas de temperatura, pero las dos variantes son temperatura y mantenimiento. Uno quizás también pueda dejar un tiempo más manteniendo una temperatura para que esto se estabilice y pueda imprimir. Este pigmento se utiliza para la parte textil, o sea, no es algo que estamos utilizando nosotros como una cuestión de un método experimental del cual evidentemente funciona, ¿no? Para mañana vamos a hacer exactamente lo mismo cuando vengamos y abramos el horno, ¿sí? Yo se los voy a cargar, generalmente lo hago con un tubo que tiene como más potencia. Cierren un poco ahí la luz, pero no son. Justo tocó a donde entra el sol, que es muy chiquita. Bien, pero bueno, si quieren grabar, fíjense cómo queda. Ahí estamos haciendo lo posible. Cómo queda la carga. Bien. Lo negro que ven, eso va a desaparecer porque la tinta de la impresora no van a tener tinta. Pero fíjense que yo lo cargo y esto continúa. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Vamos a bajar y vamos a prender. ¿Sí? En la curva, Roser va a hacer una curva de una larga y la violeta horizontal. Sí, yo hago lo que te diga. Joder. Bueno, para la bueno, lo que vamos a preparar, ¿qué hora es, chicos? Díganme hora de su regalo. 5:30. Bueno, no, se van a ir muertos. Mañana, lo primero que vamos a hacer a la mañana, para esperar que se enfríe el horno, va a ser latear, pasar el desprendimiento. Y los que quieran van a hacer copias en esmalte, en polvo de vidrio para llevarse, ¿correcto? ¿Está bien? Bien. Los voy a dejar tranquilos ahora para que vayan a descansar y se queden como enyoguizados, para que mañana vengan frescos como una lechuga y arrancamos con el tema de la laqueada, porque el transportador viene en spray, que uno puede comprarlo por Amazon, lo tienen ahí, yo se lo di como registro, pero tiene una particularidad, que cuando pasamos esa laca que es en spray, cuartea con el tiempo. A diferencia que esto les puede durar años bien guardado. Lo pueden usar cuando ustedes quieran. Entonces, contra lo otro, que lo paso y lo tengo que usar en la misma semana porque si no se empieza a craquelar todo y se les va a romper el tallo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Muchas gracias. Sí. Vamos a ir. La idea es que lo apliquen y que lo puedan variar con las diferentes técnicas. El vidrio es vidrio y siempre tengo que tener la concepción que es básica, que es la temperatura, chicos. Entonces, si yo utilizo un determinado material para hacer la técnica
ya sean la fluorescencia, los polvos de vidrio, los esmaltes, las micas, el oro, la plata, voy a tener que tener en claro a qué instancia voy a fijar esa imagen y a dónde la voy a llevar luego. Porque quizás después la pueda quemar si expongo mucho la temperatura. Entonces tengo que trabajar con las temperaturas y acorde. Como decía Tony, ¿cómo hago mi? Bueno, entonces comienzo con los esmaltes que me van a resistir mucha más temperatura y luego dejo los más bajitos para lo último. Entonces, ese degradé que yo hice de imágenes del rostro, que lo vimos en grande, obviamente tiene un pasaje hacia los colores con una fusión entre medio que se pudieron mezclar y por último hice el bastidor que estaba con la mica dorada. Claro, sí. Porque la mica se hubiera perjudicado por 4, va perdiendo validez el material. Entonces eso es lo que tienen que simplemente organizar. Y bueno, cuando resulte una duda ya saben. Pero la idea es, si quiero hacer una termo. Sí, una termofusión. Vamos a hablar de cómo son los pasos. ¿Cómo quieres primero? ¿Ver? Bueno, primero haría algo plano, por lo tanto trabajaría las imágenes, sí, irían al horno, correcto, y después ya continúas con tu trabajo habitual en termofusión. Bien. Le podés dar color, le podés dar forma, le podés dar fondo, siempre con la salvedad que si trabajás una imagen que vos querés que se mantenga, vas a tener que pensar dónde va a estar la caída. Claro. Si voy a hacer un plato, puedo hacer la carita en el fondo, la cara torcida, y puedo poner plumas alrededor de esa cara, donde ese termo formado no lo va a cambiar demasiado. Entonces después está en cómo ustedes quieran trabajar, porque también un texto que lleve la dirección del vidrio, el vidrio fluye y mueve. Y esas son las temperaturas que vamos a trabajar de alta. Quizás si yo les tengo que recomendar en una termofusión, siempre es bajar un poco la temperatura de alta para trabajar con imagen. Estoy entre un TAC y un full, en el medio, donde se van a redondear un poco esos vidrios, pero no tengo que tener fluidez. Porque si quiero una imagen perfecta, esto se abre y se agrieta según el movimiento del vidrio. Otra de las razones de los contenedores es esa. Yo voy a contener y voy a trabajar con la temperatura para que el casting se mantenga como tal. Voy a pasar para acá, ¿eh? Esto lo logro porque tengo un contenedor que voy a poder mantener la forma. Si bien esto está fundido, no son los resultados iguales en todos los vidrios, pero voy a ajustar la temperatura de modo tal que esos vidrios se unan, puedan fundirse entre sí, pero no se dilaten demasiado, porque entonces empieza como a abrirse la imagen. Pero los contenedores van a mantener. Después hay un ejercicio muy lindo que tiene las resistencias del lado de, o sea, en la parte superior, que es un horno de carga superior, y el calor me da de arriba. Podemos ver como las primeras capas pueden abrirse un poco y las de abajo están más contenidas. Y si el calor es envolvente, o porque tenemos en el cuerpo y abajo, entonces vamos a ver las de abajo un poco más fundidas. Como si pusieran un coro pirométrico, bueno, la imagen habla. Después cada uno en sus hornos van a hacer en sus procesos sus ajustes. ¿Sí? La posibilidad de pasar vidrio, de pasar imagen al vidrio, dentro del proceso de la fabricación, tanto sea en el soplado como en el soplete, es posible. Pero siempre tengo que tener en cuenta que todo lo que agrego en forma de vidrio es un vidrio con imagen, pero tiene que estar a la temperatura que corresponde, porque no tengo que hacer choque térmico. Entonces ya los procesos ustedes lo saben, tanto en el soplete como en el soplado. Y jugar con esto a alta temperatura también es muy interesante. No solamente pasar la imagen baja. Se puede, claro, mi obra lo habla, de pasar imágenes bajas. Quizás yo lo hago porque no tengo la posibilidad de tener todos los procesos calculados para poder hacerlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Cuando ustedes van a hacer la carga del horno, van a utilizar el papel bullseye como desmoldante y vamos a trabajar con los contenedores. Acá como son un montón, son 8 casting, 9 casting,
Lo que hicimos fue una cuadrícula con, en este caso, la manta que ya tiene una capa de desmoldante para que no se pegue a los bordes del vidrio. Hablamos que tenemos que hacer un contenedor. Esos contenedores también se pueden hacer de yeso y cuarzo. Armar barras de yeso y cuarzo y suplementar la manta. Acá por una cuestión de tiempo, para no quedarnos más tiempo trabajando y que la mayoría se tiene que volver a sus países, lo que hicimos fue utilizar la manta para hacerlo como más rápido. Pero podemos poner una base con un vidrio, con 2 vidrios y un poco de arcilla a los costados y poner en partes iguales agua, cuarzo y yeso y se arman sus barritas. Con vidrio, ¿por qué? Porque tiene que estar bien lisa la superficie que va a tener contacto con el vidrio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Las barras con cuarzo y yeso duran hasta 3 horneadas. Ellas, las de manta, si ustedes la quieren reutilizar, van a poder hacerlo muchas más veces. Pero le bajan un montón la toxicidad cuando trabajan con yeso y cuarzo. Siempre con los materiales de precaución, ¿sí? Los antiparras, los que usan lentes, el barbijo indicado y los guantes. Entonces, voy a mostrarles cómo armaríamos la cuadrícula. Me voy a poner el barbijo. Esto ya hicimos los cálculos con las chicas. Yo voy a buscar el costado que más lindo esté. Exactamente el otro. Pero la manta no es flexible. No, esta es rígida. Esta es una manta nueva que calcinamos para que no largue la toxicidad. El primer día calcinamos la manta, ¿sí? Hasta que al ser de 2,5 milímetros es más rígida. La otra es más finita. Voy a pasarme para este lado. Esta es de 2,5 centímetros. Entonces, siempre prolijo con el símbolo hacia abajo. Vamos a hacer la primera carga. Apoyamos el papel. Vamos a montar los vidrios. Vamos a agarrar el primero. Vamos a agarrar el de María Eugenia. Yo lo que hago ya, al pie del horno, si no fijé, por ejemplo, el fondo que tenemos, el polvo de vidrio que está movedizo, siempre trabajen cerca del horno. Entonces monto y traslado. ¿Sí? ¿Me van a dejar el camino? Ahí. Sí. Perfecto. María Eugenia, entonces, este es el que va detrás. El primero del fondo es este, ¿no? Sí. Bien. Tiene corcho, tiene corcho. No lo vi. Sin corcho. Recuerden que en sus talleres van a fijar también el vidrio negro, o sea, el polvo sobre el vidrio negro. Esto tiene spray de pelo como para yo poder hacer este movimiento. ¿Limpito ese vidrio? Vamos a buscar un pedacito de papel. Ya así se ve fabuloso, ¿eh? Recuerden que en este caso no estamos trabajando con vidrio bulsa y estamos trabajando con vidrio float. Entonces tenemos que no solamente trabajar. Está mojado, Andrea. Bueno, no pasa nada, el tema es los dedos. Esto está en plano inclinado porque tiene abajo los topes. Ahora yo se lo voy a trasladar a Maru de la siguiente. Vamos a cargarlo. Alcáncenme. No, acá abajo hay un toquecito, chicos. Abajo tiene un corchito, se ve. ¿Ya está? Me parece que quedó otro. ¿Queda otro? Sí. Hay otro. Sáquenlo. Ahí está. Es que en Barcelona hace mucho calor. Bien. Alcanzame una de las estecas metálicas que tenés. ¿Viste la cucharilla que tiene en fondo?
las palitas, la palita que usamos. Sí, Sí, para claro. poner las fritas. Lo que vamos a hacer es generar, sí, vamos a generar una separación entre el contenedor y el vidrio. De tal modo que esto, después del ciclo de horneado, baje y se acomode. Si yo necesito la parte de posterior que sea plana, eso de la cucharita de fritas, ¿viste el aplicador? Si no voy yo y lo buscamos, no hay problema. A ver, acá está, ya encontré, vení. Ah, sí, eso te va a ser mejor todavía. Ya está, Rosa, ya está. Ya está. Porque son finitos. Entonces, con una esteca lo que yo voy a hacer es ver esa separación, que mi esteca es suficiente para que tenga esa libertad. ¿Querés que me voy a apagar los guantes? Sí, a ver, esta parte de atrás no era muy adecuada. Entonces, comienzo a hacer la cajita. Con Rosa cortamos unos alambres allá. Sí. ¿Están por dónde? Aquí. Muy bien. Que cuando trabajan con Jessy Quartz, obviamente que eso se complica, pero cuando trabajan con manta, Lo pones como refuerzo. sí, porque lo prefiero antes de trabajar con los tornillos. Porque al tornillar, como que se puede volatilizar la manta y puede manchar el vidrio, ¿sí? Entonces, con los alambrecitos lo que hacemos es... Cantales. No necesariamente, ese puede ser cantal, pero ahí lo ven, vení para este lado, Tony. Esa va a ser la separación, pero como ustedes son un montón, lo que hicimos nosotros es trabajar con la próxima, donde yo un poco voy a tener que meter la cabecita acá adentro y ver completo qué pasa acá, hacer la separación y cortar los internos que me va a separar esto. Este es el externo. Ah, no, porque acá los estoy montando al revés, Claro. chicos. Sí. Van así, esperen que los voy a cambiar, ¿eh? Esperen. Yo para que lo vieran, pero vamos, lo voy a Sí. estirar, ¿eh? Si lo vas a poner en sentido transversal. Exactamente, porque así aprovechamos. Giren el papel, ahí. Ahí, un poco más para adentro. Un poco más, ahí está. Esto, apoyo y deslizo sobre el papel. Trabajo de arquitectura, si lo llamamos. Más o menos, ¿están viendo? No van a pasar por el horno para abajo, ¿eh? Y los internos de contención. Cuando se termina el montaje, lo primero que yo les recomiendo que hagan es pasar la esteca que me determine que tengo esa luz que me va a permitir que esos vidrios puedan bajar y que no queden arrastrados y pegados a ese contenedor. Entonces esa luz siempre la vamos a respetar. Y una vez que termine esta parte, pueden reforzar los alambres, van a sostener al contenedor. En este caso, como es manta, me permite agujerear. Eso lo voy a repetir en cada esquina, para que esto no se mueva. Si ustedes hacen Jessy Cuarzo, no tienen la necesidad de poner esos alambres, pero como la manta es mucho más movediza, yo les sugiero que hagan esos refuerzos. Y por afuera podemos poner contenedores de refractario. Acá tenemos en formas distintas. Podemos poner, por ejemplo, de la parte de afuera, no se va a mover, pero podemos poner ese pisito, que son refractarios que podemos mantener a ese contenedor. Una vez que terminan, que está todo bien, van a agarrar un pincel limpio y
vamos a chequear que no quede absolutamente nada de material sobre el vidrio, porque eso, si cayó algo de la manta, puede desvitrificarlo. ¿Sí? Entonces quitamos todo y limpiamos. Saquen fotos y esa es la separación correcta